Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que todo bien. Es la primera vez que estoy con cámara, así que seguramente estoy un poco nervioso, me cuesta verla. Pero bueno, lo que voy a hacer es dar una pequeña introducción de lo que va a ser esta nueva sección de videos, o esta nueva serie de videos, que va a estar dedicada a toda la gente que me consulta. Para los que no me conocen, yo doy cursos de capacitación en distintos programas para arquitectura. Y bueno, una de las consultas que más me hacen los alumnos es, nada, cómo se pueden lanzar al mundo del renderista, vamos a decir. Gente que empieza a ver el tema de los render, que no conoce, alumnos de la facultad que todavía viven con los padres y quieren empezar a generar sus propios trabajos, a gente que lo quiere hacer de forma profesional, pero le cuesta cobrarlos, le cuesta conseguir clientes del exterior, le cuesta entender un poco cómo es el proceso. Así que bueno, decidí hacer como esta serie de videos. Lo de hoy va a ser una introducción a los videos que van a venir después, en los cuales vamos a ir en cada video exprimiendo un poco el paso a paso, ¿no? ¿Cuál es mi recomendación para comenzar? Para el que no sabe nada de render, mi recomendación en cuanto al modelado, qué programa recomiendo, mi recomendación en cuanto al software para hacer render propiamente dicho, un poquito en base a mi experiencia, cómo cobrarlo, cómo armar contratos entre partes, bueno, y todas esas cosas que vamos a ir viendo después. Entonces, en esta pequeña introducción de hoy, simplemente mostrar un poco cómo comencé, qué fue cómo fue como mi paso a paso y qué es lo que estoy haciendo hoy. Lo primero que voy a mostrar es, armé como render ahí 1.000.000 hechos, carpetas y carpetas de render, pero agarré algunos que me parecen medio icónicos en lo que es mi historia de renderista. Esta carpeta es una carpeta en la cual tiré renders que son con los que comencé. Y no me refiero a los primeros renders que hice, porque hubieron mucho antes, incluso trabajos de algún conocido, de algún familiar, digamos, que yo utilizaba mis renders para hacer algún pequeño laburito, pero yo trabajaba de otra cosa. Estos son los primeros renders que yo hice en el momento que dije, me quiero dedicar 100% a trabajar de renderista. Y el primero que yo recuerdo que hice fue cuando tomé la decisión de decir, bueno, quiero trabajar de renderista, ¿dónde me puedo promocionar? En ese momento lo hice en Mercado Libre. Yo no tenía, ahí no tenía Instagram, no tenía ninguna plataforma como después, que tuve mi página web, ¿no? Y demás, mucho más profesional. Pero empecé sin nada y lo promocioné en Mercado Libre como un servicio, renderista, qué sé yo. Y bueno, el primero que se contactó fue Martín, lo recuerdo porque es una persona con la que sigo teniendo contacto hoy por hoy, esto fue hace 10 años atrás, el cual era una persona que había comprado un departamento, el departamento se lo iban a entregar un año después, él simplemente tenía el típico brochure con la planta y qué sé yo, y bueno, nada, quería hacer unos renders de él no se imaginaba cómo le iban a quedar los render, el proyecto del departamento. Quería ver si los muebles que él tenía le servían, si tenía que comprar otros, ya empezar a diseñarlo un poco y demás. Y bueno, este fue el primer trabajo. Este fue un trabajo hecho modelado en Archicad, que se exportó a 3D Studio. Y bueno, y ahí se empezó a trabajar un poquito con los bloques que en ese momento tenía, que yo no tenía absolutamente nada. Era mis primeras experiencias dentro de este mundo. Y bueno, nada, obviamente que uno cuando recién comienza, digamos, le encanta lo que hace, porque no lo puede comparar, no tiene trayectoria. Pero bueno, costó bastante hacerlo. Yo no tenía base de bloques. Los programas eran mucho más difíciles que ahora. Hoy por hoy, con mucho menos esfuerzo, salen mucho mejores render. Esto era más o menos de la época donde Corona no existía, obviamente. V-Ray estaba, pero no había visualización en tiempo real, ¿no? Como hoy por hoy que tiene el V-Ray Buffer, ¿no? Y que uno ya lo va modificando y lo va viendo en tiempo real. Había que configurar las subdivisiones de las texturas, era un quilombo. Pero bueno, fue como un proyecto que para mí fue medio icónico porque, bueno, me encontraron en internet, no era un conocido, no era un familiar, no lo busqué yo, me buscaron a mí, armé un presupuesto, se hizo el proyecto, al cliente le gustó y me pagó, ¿no? Y cerró como todo ese círculo. Y bueno, dentro de estos inicios comencé como con después empecé a hacer los típicos render que uno hace
para poder armarse de algo para mostrarle a los demás, ¿no? Porque yo decía, bueno, a ver, tengo que salir a ofrecer un servicio, pero no tengo render para mostrar. Entonces, a medida que yo iba practicando, recuerdo que este fue un render, por ejemplo, en el cual quería aprender a hacer lo que es la luz volumétrica en V-Ray, ¿no? Este efecto de que está entrando la luz y que hay polvo, ¿no? Y qué sé yo. Y bueno, yo iba sacando render, un poco practicando y un poco para poder mostrar, ¿no? Porque no tenía que mostrar. Estos son renders recontra básicos, que básicamente yo descargaba bloques de internet, gratuitos, algunos de pago y qué sé yo, y los metía en una escena que yo había aprendido en YouTube cómo armar una escena para hacer este tipo de render de producto, con cierta iluminación y demás. Le ponía mi logo y armaba un brochure, ¿no? Yo había armado un PDF impreso en tipo carpetas que había salido a mostrar a distintos estudios y gente que creía que le podía llegar a interesar lo que yo hacía. Y bueno, y esto fue un poco como esa primera etapa, ¿no? Muy, muy, muy básica. Seguido de esto, lo que para mí es una etapa intermedia, que acá agarré algunos renders también medio icónicos, fue una etapa en la cual ya empecé a tener como clientes constantes, ¿no? Que en su mayor parte eran estudios de arquitectura, pequeños, medianos, con proyectos ya de una escala media o grande, ¿sí? O sea, proyectos donde ya no era un dueño directo que me decía, che, quiero ver mi departamento o quiero hacer el render de mi casa, ¿no? Era ya un estudio que invertía en render para poder vender su producto, para poder vender su proyecto. Y obviamente de que, por un lado, yo lo podía cobrar mejor, ya tenía ciertas nociones de cómo cobrar, ¿no? Si me compraban un solo render, si me compraban 10, dependiendo la resolución, si era cartel de obra, si no era cartel de obra, ¿no? Si era de noche, si era de día, bueno, todas esas cosas que vamos a ir viendo en transcurso de los videos. Pero bueno, fue como un salto, ¿no? Porque ya acá eran proyectos de mayor escala, ya eran proyectos de 500 metros para arriba, donde entraban muchos render en un mismo proyecto. Entonces el modelado era más complejo, ¿no? Los proyectos eran más pesados, costaban más hacer las imágenes, empezaban a aparecer estos carteles de obra de resoluciones muy grandes y que la computadora no me alcanzaba, ¿no? Y bueno, y tuve que aprender bastante sobre eso, sumado a que yo ya empezaba a tener ciertas nociones de postproducción, entonces terminaba los render y descargaba vamos a decir, los layers, ¿no? O los distintos mapas, en el cual tenía el mapa de iluminación, el mapa de albedo, ¿no? El mapa para poder hacer desenfoques, ¿no? Y todos esos mapas que me iba tirando el programa y empezaba en Photoshop a hacer postproducción, tenía ya algunos bloques de personas en PNG y jugaba con los reflejos y había agua, ¿no? Y empezaba en 3D Studio a armar pequeñas animaciones para que aparezcan cosas en movimiento y con este efecto de motion blur, ¿no? Y render de noche y luces y qué sé yo. Y bueno, fue como una etapa en la cual yo ya vivía de esto, tenía ya como clientes recurrentes, pero tenía como el primer gran problema que yo creo que una persona tiene cuando se empieza a dedicar a esto y no lo sabe cobrar bien. Y es que, si bien yo vivía de esto, necesitaba mucha cantidad de renders al mes para poder vivir, ¿sí? O sea, yo ya tenía clientes y todo, pero necesitaba de muchos renders, ¿sí? Como si yo dijera hoy, bueno, yo tenía que hacer 20 renders en un mes o 30 renders en un mes para poder vivir bien, ¿sí? Porque yo no lo sabía cobrar, o sea, lo cobraba menos de lo que debería, por miedo, ¿no? Por miedo a que me digan que no. Pero bueno, fue una etapa interesante porque aprendí mucho. Obviamente fue la etapa más larga, donde me iban cayendo de todo, ¿no? Y nada, proyectos más lindos, proyectos más feos. A veces me pasaba que es típico, ¿no? De que para el renderista, de proyectos que de golpe no son estos, pero digo, me ha pasado de proyectos que ni siquiera tengo porque eran los proyectos muy feos, ¿no? Realmente te pasa de estudios de arquitectura que hacen proyectos muy feos o que apenas si tienen documentación, ¿no? Te mandan una planta, una vista en AutoCAD y listo, hacemos un render y yo tenía que estar inventando porque no tenían definidas texturas, ¿no? Entonces eran render que los terminaba, los cobraba y no los quería ni mostrar. Bueno, también pasaba eso. Pero bueno, fue una etapa interesante en la cual aprendí mucho. Y después la última etapa, en la cual voy a mostrar este ejemplo, que esta fue una etapa media particular porque se dio como un poco la casualidad de que cuando realmente le encontré la vuelta de rosca al tema de trabajar de esto, la vuelta de rosca me refiero a
yo ya entendía los programas, sabía cómo plasmar lo que yo me imaginaba, plasmarlo en un resultado, ¿no? O yo no le tenía miedo a lo que me pida el cliente porque yo ya sabía que lo iba a poder resolver. Cuando yo llegué a ese momento y ya lo cobraba bien, ¿no? Estoy hablando de, esto debe haber sido 2016, 2017 más o menos, donde ya estábamos cobrando los renders. Digo estábamos porque hay varios de estos que los hacían en conjunto con otras personas, sobre todo con Guillermo Ursi, que para el que está en el mundo del renderista, del renderismo, lo debe conocer o lo debería conocer. Voy a dejar el link acá abajo. Guille es un cordobés divino, es un amigo personal, que él se sigue dedicando a esto y que para mí es uno de los mejores de Argentina y también del exterior, es un referente. Y bueno, nada, a veces me caían proyectos que lo hacía yo solo y a veces eran proyectos de una escala muy grande en la cual lo hacíamos en conjunto. Y bueno, estos fueron como los últimos renders en los cuales trabajé o trabajamos para terceros, ¿no? Si bien Guille se sigue dedicando hoy por hoy, ahí fue cuando yo ya hice como un poco el salto medio profesional, porque yo soy arquitecto, y empecé a dedicarme a otra cosa, empecé a dedicarme a la arquitectura propiamente dicha. De hecho, este que está acá es un proyecto propio del estudio, un proyecto en San Martín de los Andes de vivienda multifamiliar, en el cual, bueno, hicimos los renders, pero para nosotros. Y fueron renders que estuvieron interesantes porque bueno, nada, nos sirvió para terminar de darle una vuelta de rosca al proyecto en sí mismo, incluso para buscar unos primeros inversores, hacer contactos y demás. Pero bueno, nada, fue como esta última etapa en la cual empecé como a trabajar para mí mismo y no para terceros. Y algunos proyectos de gran escala y de mucha plata realmente. Este, por ejemplo, fue un proyecto bastante grande que hicimos para FB Ferrum, que para la gente de acá de Argentina lo debe conocer, es la empresa número uno de griferías y artefactos y demás, en los cuales estaban lanzando líneas para vender en el exterior, en Estados Unidos. Y bueno, se contactaron conmigo para hacer este trabajo, en el cual empezaban a aparecer renders ya de producto, ni siquiera eran renders arquitectónicos, eran de producto, algunos como este tipo close-up, con la grifería en primer plano, desenfoques de fondo, incluso algunos con efectos como esto que nos habían pedido con el agua, algunas escenas en las cuales aparecía su grifería en baños que eran el mismo baño, pero con distintas escenas, ¿sí? Como para ver cómo quedaba la grifería ahí. Y bueno, y armamos muchos catálogos de producto también, con fondo blanco y solamente la grifería y demás. Y bueno, fueron realmente trabajos muy bien pagos. Sumados con otros proyectos del exterior, como este que está acá, que creo que fue para Canadá o para Estados Unidos, proyectos acá en Argentina para estudios muy grandes de primera línea. Así que bueno, fue obviamente una etapa interesante porque fue cuando yo sentí realmente que me había, vamos a decir, realizado como renderista, ¿no? Porque hacía lo que me gustaba, lo sabía hacer y lo sabía cobrar. Y eso es lo más importante. Yo creo que la gran clave de cuando uno trabaja como renderista o freelancer en general es cuando vos entendés de que generás la misma plata con 5 clientes que pagan bien que con 20 clientes que pagan mal, ¿no? O sea, la etapa anterior que mostré antes, yo necesitaba hacer 30 render por mes para ganar lo mismo que en los últimos años de renderista de golpe necesitaba hacer 4 renders. Y eso es un cambio sustancial porque yo pasé de trabajar 12, 14 horas por día a trabajar 8 como una persona normal y ganaba lo mismo o más plata. Y yo creo que eso es como lo que uno debería apuntar en el momento de empezar cualquier trabajo, ¿no? Debería ser como la meta, decir, bueno, a ver, no puedo trabajar más horas de la que trabaja cualquier persona, porque si no empiezo a perder ya desde lo personal, ¿no? En un momento que yo estaba recontra descuidado desde lo físico, me costaba dormir, me levantaba a cualquier hora, porque ya estaba pensando en lo que tenía que hacer al otro día, a esto, ¿no? Que era, yo ya tenía mi propio estudio, había alquilado una oficina, tenía gente trabajando para mí, que también es algo que vamos a hablar, de eso que yo creo que es recontra importante, es en qué momento dar el salto de decir, bueno, a ver, yo hasta acá vengo trabajando solo, me como toda la plata yo, vamos a decir, todo lo que genero me lo quedo, eh, pero mi límite soy yo, ¿no? O sea, yo no puedo generar más de lo que mi cuerpo puede. Y ahí es cuando uno tiene que hacer como ciertos cambios
y entender ciertas cosas para poder pensar más grande, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para contratar a una primera persona? ¿Qué le puedo dar a esa persona para que haga? ¿No? Eh, y empiezan a haber otros problemas, de decir, a mí me ha pasado de capacitar gente para hacer un render y de tener gente 3, 4 meses, 5 meses ya pudiendo hacer un render por sí mismo, y en ese momento esa persona capaz que se daba cuenta que lo podía hacer él sin depender de mí y se iba, ¿no? Y es normal que así suceda. Pero bueno, yo estaba de este lado, decía, ¿cómo puedo hacer para contratar gente que trabaje para mí, que no se vaya, porque entienda todo el negocio, ¿no? Y bueno, y empezar a planificarlo de otro lado, repartir trabajos. Bueno, por eso digo que creo que tengo bastante para contar, sea cual sea la etapa en la cual esté quien esté escuchando. Pero bueno, de todo se puede aprender. Lo último que voy a mostrar es, estos fueron los últimos trabajos hechos en Corona Renderer en 360, que para mí estos fueron muy importantes. Este fue un proyecto en San Martín de los Andes para Alejo Duarte, que trabaja allá, un proyecto muy lindo. Se hicieron muchos renders, este es uno solo. Pero bueno, era un render 360 de los primeros que yo estaba haciendo en Corona, que a mí me gustó mucho, primero porque yo lo sentí, a mí me gustó el resultado final. Esta posibilidad de hacer esto para mí es fantástico. Y la devolución por parte de, no solamente del cliente, que es el que me pagaba para hacer esto, sino también cuando me contaba, no, lo vieron inversores y se quedaron locos, ¿no? Por el resultado, me hizo un clic, ¿no? La cabeza. Entonces, mostrar un poquito de esto. Otro proyecto que 360 que también hicimos para el estudio Salomón Núñez, que es un estudio de acá de Buenos Aires, que hace proyectos muy interesantes. Este era un proyecto bastante grande, de muchos metros, yo no recuerdo si tenía 6.000 metros este edificio, en el cual se hicieron más de 15 renders entre interiores dentro de las unidades, exteriores, ¿no? De día, de noche, y realmente también quedaron muy bien, se subió a la página web, la gente podía entrar, ¿no? Y moverlo con el dedo y jugar, y se cobraron muy bien también. Y después algunos otros 360 que fueron para nosotros, también para San Martín de los Andes, un poco viendo a ver cómo iba a ser la experiencia de la gente que iba a estar adentro. Otro proyecto para Codev, que es una desarrolladora en la cual estoy asociado, que estábamos ya probando algunos locales comerciales, que podía llegar a ver adentro, etcétera, etcétera. Pero para mí, los 360 es lo que me pasó con los 360 es que cuando yo empecé a hacer 360 de forma recurrente y me empezó a gustar, fue cuando apareció, digamos, el boom de Unreal Engine. Y Unreal Engine, para el que no lo conoce, es desde hace 2-3 años, para mí es líder en la industria. Es un motor de render que nació para hacer videojuegos, se sigue usando para videojuegos, pero explotó en ese momento para lo que es ArchViz, ¿no? Para la visualización arquitectónica. Eh, y cuando yo empecé a ver los primeros videos de gente que hacía arquitectura, pero podía caminar, ¿no? Con las flechitas del teclado y con el mouse, podía ir caminando desde este punto hasta el baño, ¿no? Y recorrerlo como si realmente estuviera ahí, sumado a toda la interacción que tiene un Real Engine, ¿no? De que uno te empiezan a aparecer carteles y qué sé yo, y prende la luz, apagala, poner de día, poner de noche, mostrar distintos propuestas de materialidad por parte del que proyecta, ¿no? Decir, bueno, mira, la opción A te viene con el piso así, haces clic y te cambia el piso, ¿no? Es, digamos, cuando lo vi me volvió loco, y ese fue en el momento en el cual decidí pegar el salto y decir, bueno, si bien yo ya estaba como en el mejor punto de render, estaba viviendo bien, estaba cobrando lo bárbaro, estaba ya ordenado, tenía el estudio, tenía gente que ya hacía eso, decidí dar el salto y dedicarme de lleno a Unreal, que es lo que vengo haciendo desde hace 1 año y medio. Tenemos un equipo armado junto con Poli, que voy a también dejar el link porque también es un renderista, pero bueno, hoy por hoy nos estamos dedicando a eso, y también hay mucho para contar. De hecho, tengo pensado hacer una serie de tutoriales sobre Unreal Engine. Hice uno, de hecho, el otro día sobre cómo exportar de Archicad a Unreal, pero bueno, tengo pensado hacer muchos videos de Unreal específicamente dedicados a gente que hace arquitectura, ¿sí? Porque hay muchísimos videos de Unreal en internet, pero de videojuegos y de gente que hace arquitectura, pero con técnicas de videojuegos. Para mí hay como mucha mezcla ahí, así que tengo ganas de hacer eso. Pero bueno, esta serie entonces se va a basar un poquito en esto, ¿no? Un poquito en contarle a los que recién están arrancando y están interesados mi experiencia
desde lo comercial, que es muy importante, cómo promocionarlo, dónde promocionarlo, ¿sí? Obviamente Instagram, esas son cosas que todo el mundo sabe que tiene que tener, pero cómo armar una página web, ¿sí? De una forma sin costo, en poco tiempo, para poder cargar todo lo que uno hace, cómo promocionarlo, cómo posicionarse primero en Google, ¿sí? Realmente es importantísimo eso. Nosotros, la página nuestra que tenemos de capacitación es arquitecturavirtual.org, que es una página en la cual damos cursos. Sobre todo hoy por hoy tenemos el curso de Archicad, que es el primer curso de este tipo en Argentina, avalado por la empresa, por Graphisoft y demás. Y después de trabajo, hoy por hoy, si uno busca, y los invito a probar ustedes, de poner en Google curso de Archicad o curso de Archicad online o curso de Archicad Argentina, y estamos en primer puesto o en segundo puesto sin pagar nada, o sea, orgánico. Y también desde esa experiencia poder explicarle a ustedes cómo hacer no solamente una página de render, sino cómo poder posicionarse en los primeros puestos, ¿no? Cómo que una persona busque en Google renderistas y aparezcan ustedes. Cómo poder armar contratos entre partes para que el cliente sepa bien hasta dónde van a ser ustedes, hasta dónde él puede pedir, cómo son los métodos de pago que van a utilizar, qué pasa si ustedes trabajan para el exterior, que sería lo óptimo, y lo van a cobrar en dólares, cómo sacan esa plata en Argentina, cómo les convendría o hasta qué punto conviene trabajar en el exterior y hasta qué punto conviene trabajar acá. Bueno, hay mucho realmente para contar. Me parece que tengo bastante info como para dar. Así que bueno, esta es una pequeña prueba. Vamos a ver si gusta esta idea de esta serie de videos relacionados a esto. Sé que le va a servir mucho a la gente que me lo pregunta todo el tiempo. Ya les voy a pasar el link directamente de esta serie de videos. Pero para los que no, para los que hayan llegado acá porque lo hayan buscado en YouTube y me hayan encontrado, bueno, nada, que me den su comentario si les parece interesante. Yo voy a empezar a cargar los videos que ya tengo pensados, ¿sí? Que yo ya sé que son claves, digamos, como para esta serie de videos, pero cualquier consulta específica, cosas que quieran saber y demás, los invito a ponerlo en el comentario de YouTube, así yo ya voy programando nuevos videos específicos para eso, que van a ser videos más cortos, seguramente, que esto. Sí van a ser un poco así, ¿no? Un tipo podcast, en donde voy a estar yo un poco hablando y quizá muchas veces no tenga que mostrar. Voy a intentar que sí, para que sea más dinámico. Pero bueno, la idea es un poquito eso. Espero que les guste, espero que sirva, y espero acostumbrarme yo a estar mirando una cámara. Pero bueno, nada, eso, nos vemos en la próxima.